millonario visitó una tribu caníbal y nunca regresó. La misteriosa desaparición del heredero de la familia Rockefeller, Michael Rockefeller. En 1961, Michael Rockefeller quedó varado en el mar de Arafura tras volcar su embarcación. Decidió nadar hasta la costa para buscar ayuda, pero desapareció al llegar a territorio de la tribu Asmat. Su caso se convirtió en un misterio duradero, rodeado de teorías sobre una posible muerte violenta y rituales de canibalismo. La riqueza de la familia Rockefeller proviene principalmente de John D. Rockefeller, quien fundó la Standard Oil Company a finales del siglo XIX y construyó un imperio petrolero que dominó la industria gracias a prácticas monopolísticas, convirtiéndolo en el hombre más rico de la historia moderna y sentando las bases de una fortuna que se diversificó en banca, filantropía y otras inversiones a lo largo de generaciones. Nelson Rockefeller, nieto del fundador y uno de los principales exponentes de la familia, fue un influyente político republicano que sirvió como gobernador de Nueva York en 4 ocasiones desde 1959 hasta 1973 y como vicepresidente de Estados Unidos bajo Gerald Ford desde 1974 hasta 1977, conocido por su moderación y su rol en proyectos de desarrollo urbano y arte. Y cabe mencionar que John D. Rockefeller Jr., su padre, tuvo varios hijos, entre ellos Nelson Rockefeller, quienes expandieron el legado familiar hacia la política, los negocios y la filantropía. Michael Clark Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Era el hijo menor del político Nelson Aldrich Rockefeller, quien se desempeñaba como gobernador de Nueva York y más tarde como vicepresidente de Estados Unidos, y de Mary Todd Hunter Clark Rockefeller. Formaba parte de la 4ª generación de la familia Rockefeller, una de las más acaudaladas y influyentes en la historia del país, fundada por el magnate John Davison Rockefeller. Su entorno familiar se caracterizaba por el lujo, las conexiones políticas y una tradición de filantropía y liderazgo. Creció en mansiones de Nueva York rodeado de expectativas altas para su futuro. Recibió educación en la Escuela Buckley de Nueva York y se graduó con distinción de la Academia de Exeter en Nuevo Hampshire, donde destacó en deportes como la lucha y en actividades estudiantiles. Ingresó a la Universidad de Harvard, en la que se graduó con los más altos honores en 1960 con un título en Historia y Economía. Su personalidad era aventurera y rebelde frente a las presiones familiares. Mostraba gran curiosidad por las culturas lejanas y el arte primitivo. Sus intereses incluían la fotografía, la antropología y la exploración de regiones inexploradas. Sus sueños consistían en viajar por el mundo, documentar tradiciones indígenas y contribuir a colecciones de museos en lugar de dedicarse a los negocios familiares. Antes de su última expedición había participado en una misión anterior en la primavera de 1961 para estudiar las mismas comunidades indígenas. Los últimos momentos antes del incidente tuvieron lugar el 18 de noviembre de 1961, cuando Michael Rockefeller y su grupo navegaban en un catamarán de 12 metros de largo. El antropólogo René Bassin lo acompañaba junto con 2 jóvenes guías Asmat. Partieron de la aldea costera de Agats rumbo a Atz para continuar la recolección de arte indígena. Al alcanzar la desembocadura del río Betz, el motor falló y olas grandes del mar provocaron que la embarcación se inundara y volcara. Los 4 se aferraron al casco invertido durante horas en medio del agua fría y agitada. Los 2 guías locales decidieron nadar hacia la orilla distante para solicitar ayuda y lograron llegar a tierra después de un esfuerzo prolongado. Michael y René pasaron la noche entera en el mar esperando rescate mientras las corrientes los alejaban lentamente de la costa y el frío aumentaba con cada hora. Los registros en cámaras de seguridad no existían debido a la naturaleza aislada y primitiva de la región en 1961. Los testimonios iniciales provinieron únicamente de René Bassin, quien fue rescatado, y de los 2 guías Asmat. Las evidencias se limitaron al catamarán encontrado volcado y a algunos objetos que flotaron. Con el paso de los años surgieron contradicciones cuando misioneros y oficiales neerlandeses recogieron declaraciones de aldeanos Asmat que describían un encuentro violento en lugar de un ahogamiento. El desarrollo del crimen, según los testimonios recopilados por investigadores posteriores, ocurrió después de que Michael nadara hacia la orilla. Ató 2 bidones vacíos a su cuerpo para ayudar a la flotación y cubrió una distancia estimada en varias millas náuticas. Al llegar a la costa cerca de la aldea de Oxhanep fue interceptado por un grupo de hombres armados de la tribu.
Estos lo mataron con armas tradicionales como lanzas y hachas en un acto de venganza por la muerte de 5 líderes locales ocurrida en una expedición punitiva neerlandesa anterior. Luego el cuerpo fue desmembrado y partes de él fueron consumidas en un ritual caníbal para honrar a los ancestros y completar la venganza cultural según los relatos orales de los ancianos. La investigación criminal fue conducida por las autoridades neerlandesas de manera superficial. Se enfocaron exclusivamente en la posibilidad de ahogamiento y omitieron explorar las aldeas cercanas para verificar relatos de los habitantes. Hubo fallos evidentes como la falta de interrogatorios detallados inmediatos y la decisión de no presionar a las tribus para evitar disturbios en la colonia. No se recolectaron pruebas físicas adicionales ni se involucró a expertos forenses debido a la ausencia de restos. La búsqueda y rescate fue una de las más grandes de la época. La familia Rockefeller aportó recursos ilimitados y el gobierno neerlandés envió barcos de guerra, aviones de reconocimiento, helicópteros y cientos de nativos para peinar la costa, los ríos y la selva circundante. La operación duró 2 semanas completas desde el 19 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 1961. Se cubrieron cientos de millas cuadradas sin hallar indicios de Michael ni de sus pertenencias a pesar del esfuerzo coordinado entre autoridades y familiares. No se produjo un hallazgo final de ningún resto humano ni de objetos personales pertenecientes a Michael Rockefeller a pesar de la exhaustiva exploración realizada. Las versiones oficiales mantenidas por el gobierno neerlandés y la familia Rockefeller indicaron que la causa de la muerte fue ahogamiento accidental. Los peritajes se basaron en el testimonio del antropólogo rescatado y en la ausencia de evidencia contraria. En 1964 un juez declaró oficialmente muerto a Michael por ahogamiento en aguas de Nueva Guinea neerlandesa. En 2014 el periodista Carl Hoffman publicó un trabajo detallado con testimonios de ancianos Asmat que confirmaron el asesinato y el consumo ritual del cuerpo. La resolución del caso en términos de justicia fue inexistente. No se iniciaron procesos judiciales contra ningún miembro de la tribu Asmat. Los supuestos responsables nunca fueron identificados ni detenidos. Las autoridades coloniales decidieron no perseguir el asunto para preservar la estabilidad regional. Hasta la actualidad, en el año 2026, no existen condenas ni investigaciones abiertas. El destino de los posibles involucrados en los hechos permanece sin consecuencias legales y el caso se considera cerrado como un accidente trágico. El caso de la desaparición de Michael Rockefeller generó un impacto profundo en su familia, que luchó por encontrar respuestas y decidió honrar su legado financiando la creación de una ala en el Museo Metropolitano dedicada al arte Asmat. En la sociedad amplió la conciencia sobre los riesgos de las expediciones a culturas aisladas y fomentó discusiones sobre el colonialismo y las tradiciones indígenas. En la memoria colectiva su historia se mantiene como un recordatorio eterno de los misterios no resueltos y de las consecuencias imprevisibles de los encuentros entre mundos diferentes, partiendo siempre del desenlace de aquella nadada final que nunca tuvo retorno. La familia nunca recuperó el cuerpo y el enigma sigue vivo en documentales y libros que exploran las versiones alternativas basadas en testimonios locales recogidos a lo largo de décadas enteras. ¿Qué crees que haya pasado con Michael Rockefeller? ¿Fue un accidente mortal o fue planificado por alguien más oscuro que no conocemos? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.